El pasaje bíblico de hoy. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada les compartí que si ama los placeres y las distracciones que el mundo ofrece, el amor de Dios no estará en usted. Si tan solo pudiera obedecer este versículo, podría vivir por la palabra de Dios. Este verso medirá su nivel de fe y asimismo su amor por Dios. Por eso, nunca me cansaré. Sí, nunca me cansaré de reiterarle que si ama los placeres del mundo, el amor del Padre no estará en usted. Hermano, luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, cada vez que leía la Biblia, grababa esta clase de versículos en mi corazón. Cuando leí por primera vez la Biblia, la palabra caló en mi corazón y siempre recordaba que si amaba los placeres o distracciones del mundo, el amor de Dios no estaría en mí. Si amaba a Dios, no podía amar los placeres frívolos del mundo. Luego que cimenté este versículo en mi corazón, pude empezar a vivir por la palabra de Dios. Esto es fe. Aquí, cuando digo mundo, me refiero a todo lo que Satanás controla, incentiva y promueve. Los que son hijos de Dios y han recibido el Espíritu Santo sentirán el amor del Padre y así podrán amar a Dios. Sin embargo, al empezar su vida cristiana, amar a Dios no necesariamente implicará haberse despojado de todo lo mundano. Ese amor por el Padre crecerá en la medida en que no ame los deleites que le ofrece el mundo, es decir, los deseos de la carne. Luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, el amor de Dios y por Dios entrará en su corazón en la misma medida en que ya no ame las cosas que le ofrece el mundo. Por ejemplo, si se ha despojado 50% de su amor por el mundo, en ese mismo porcentaje podrá amar a Dios. Imagine tan solo si pudiera amar a Dios en un 100%, es decir, con todo su corazón. Viviría feliz de la vida. Únicamente los que han vivido esta experiencia podrán saber a lo que me refiero. La palabra de Dios jamás falla. Ya hay muchos pastores en esta iglesia que han sentido este amor del Padre y no lo cambiarían por nada de este mundo. Sí, por nada de este mundo. Como les decía, en la medida en que deseche su amor por los placeres del mundo, su amor por Dios crecerá. Por el contrario, si no se esfuerza por despojarse de los deseos de la carne, sino que continúa cediendo a los placeres del mundo, su amor por Dios se enfriará. Por cierto, desde que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, deberá empezar a desechar toda pasión carnal y a llenar su corazón de amor por Dios. Esta es la forma en la que deberá vivir su vida cristiana. No obstante, hay quienes no lo hacen así. Hermano, su vida cristiana empieza cuando acepta que el Señor Jesucristo fue crucificado para perdonarlo de sus pecados. A partir de ese momento, dejará de hacer todo lo que Dios le dice debe dejar de hacer y hará lo que Dios le dice debe hacer. Así es como se despojará de toda pasión carnal. Sin embargo, hay quienes luego de un tiempo cambian. Eso es tener un corazón inconstante. Hermano, Dios llevará a la Nueva Jerusalén a los que no tengan esta clase de corazón inestable. Sí, hermano, no deberá tener un corazón voluble. Ese es un corazón engañoso.
Por eso no cumplirá sus promesas y cederá a la tentación de pecar. Y si dice que cree en el Señor, eso será una mentira. Como tiene ese corazón inestable, volverá al pecado incluso si en algún momento ha dicho que cree en el Señor y que ama a Dios. Al final irá al infierno. Así que, si continúa viendo y aceptando lo que el mundo ofrece, cuando desee despojarse de todo eso, el amor de Dios ya se habrá enfriado en su corazón. Sí, hermano, uno no podrá servir a dos señores. En la misma medida en que ame lo que el mundo le ofrece, no podrá amar a Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez qué le pasará si pierde el amor que siente por Dios? Eso querrá decir que el Espíritu Santo se habrá apagado en usted y que ya no es salvo. Cuando recibe el Espíritu Santo, su amor por Dios es inmenso. Sin embargo, si vuelve sus ojos al mundo, su amor por Dios menguará y eventualmente el Espíritu Santo se apagará y su fe y amor se desvanecerán. ¿Y qué pasará después? Simplemente no será salvo. Por eso es imprescindible que como hijo de Dios se despoje cuanto antes del amor por las cosas que el mundo le ofrece. Si no lo hace, no valdrá de algo que diga que ama a Dios y que cree en el Señor, ni que venga a la iglesia a orar. A pesar que le pida a Dios que lo ayude a desechar todo lo que lo atrae del mundo, aun si reconoce que eso viene de Satanás, incluso si le pide a Dios que lo ayude a dejar de ver televisión o a dejar de ver videos prohibidos por Internet, eso no bastará. Usted deberá tomar la decisión de dejar todo eso. Luego de orar, al regresar a casa deberá tirar o desechar todo aquello que lo pueda tentar y llevar a pecar. Si después de haber orado para despojarse de tal o cual cosa, no se decide a tirar aquello que lo ha llevado a pecar, por ejemplo, una revista pornográfica, droga, licor, etc., eso querrá decir que tiene un corazón cambiante. Hay quienes cuando están en la oración deciden tirar todo lo que tienen escondido en casa y que los lleva a pecar. Sin embargo, luego cambian de opinión. Hermano, si hubiera hecho lo que debería haber hecho después de haberse decidido a hacerlo, su nivel de fe hubiera crecido. Por eso, siempre les digo que deben ser cristianos decididos, convencidos y convertidos, y así crecerán espiritualmente. Estoy seguro que si siguen mi consejo, muchos me estarán agradecidos. Solo obedezcan lo que les digo y vivirán felices. Dios los prosperará en todo y tendrán la esperanza viva por llegar al cielo y a la nueva Jerusalén. Lo que es imposible, Dios lo hará posible y le concederá todo lo que pida en oración. Retomando la prédica, igualmente deberá despojarse de toda pasión carnal. El pasaje bíblico de hoy clasifica lo carnal en 3 áreas o aspectos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, señala: porque todo lo que hay en el mundo, hermano, todo lo que hay en el mundo se puede categorizar en 3 áreas, y estas las menciona el pasaje y son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora veamos cada uno de ellos. Amados hermanos, los deseos de la carne se refieren a todo aquello que lo incita o lo lleva a pecar de obra o de acción. Es el apetito por satisfacer sus instintos carnales. Como ya les he compartido en la serie de prédicas Espíritu, Alma y Cuerpo, en este contexto, carne se refiere al cuerpo del ser humano en el cual está impregnada la naturaleza pecaminosa. Se refiere al cuerpo en el que ya no está activo el espíritu. Los deseos de la carne describe la naturaleza pecaminosa que hay en el corazón del ser humano y que procura manifestarse exteriormente en acciones concretas. En otras palabras, es el deseo de pecar.
Les doy un ejemplo. Digamos que alguien que ha dejado de fumar ve a alguien fumando y huele el humo del cigarro. En ese instante le vuelve el deseo por fumar. Ahora bien, si ese deseo sigue creciendo, no lo podrá controlar y volverá a fumar. Si no ha dejado completamente ese vicio, no debería haberse expuesto a ser tentado por el humo del cigarrillo. Le pregunto, ¿usted cree que los que son violentos o los que viven en adulterio son felices? Yo, particularmente, no lo creo. Creo que al final lo lamentarán y llorarán lágrimas de sangre. Otro ejemplo, el deseo por robar. La Biblia menciona esto. Sí, hay un pasaje muy conocido. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel tomó Jericó. Sin embargo, después, cuando atacaron la ciudad de Hai, fueron derrotados y 37 de ellos murieron. Y eso fue debido a que alguien desobedeció y robó algo del botín de guerra. A pesar de tener a Josué, el siervo de Dios, con ellos, fueron derrotados debido a que Dios no los pudo proteger. El deseo de odiar. Ya sabe que Dios le manda amar a sus enemigos. Si es así, le pregunto, ¿por qué odia? Hermano, si odia o le tiene antipatía a alguien, incluso si ha hablado mal de usted o le ha causado dificultades, deberá arrepentirse de ese mal sentimiento. Si ha sido cristiano por más de un año y aún guarda esta clase de sentimientos perversos que son pecado, deberá hoy mismo, ahora mismo, despojarse de todo eso. Todos esos deseos malsanos que lo incentivan a pecar son los deseos de la carne. Usted no se imagina lo bien que se sentirá si se despoja de todo ese lastre. Yo, apenas acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, me despojé de todo ello. Es lo mismo en otras áreas o aspectos de su vida. Hermana, una pregunta. ¿Odia usted a su esposo porque la maltrata, la insulta o la menosprecia? Le pido algo. Póngase en su lugar. Sí, pónganse en el lugar de su esposo. Él no la maltrataba ni la insultaba antes de casarse con usted, ¿cierto? Si lo hubiera hecho, no se hubiera casado con él. Ahora bien, piense por un momento cuándo empezó a cambiar el trato de su esposo. Tal vez hace un año o más. Primero, vea si usted ha sido una buena esposa. Al principio, usted se arreglaba bien, se esmeraba en prepararle su comida favorita. Incluso lo acompañaba a la puerta o salía por la ventana para decirle cariñosamente adiós con su manito. Le pregunto, ¿todavía hace eso? Más bien debería preguntarse cuándo empezó usted a cambiar. Hermana, si es usted quien ha cambiado, no se extrañe que su esposo también lo haya hecho. Sí, no se extrañe de ello. Volviendo a la prédica, si en su corazón todavía hay esa naturaleza pecaminosa, tendrá también el deseo de seguir esos impulsos pecaminosos. Deberá esforzarse por extirpar de raíz esos deseos malsanos. Ahora bien, le será difícil si no sabe cómo hacerlo. Les doy un ejemplo. Usted odia a alguien y ora a Dios confesando que tiene rencor a esa persona y le pide que lo ayude a sacar esa raíz de odio de su corazón. No obstante ello, después de haber orado, se da cuenta que todavía le tiene odio. Le digo algo, esa no es la forma de hacerlo. Deberá llenar su corazón de amor en la misma medida en que saque el odio de su ser.
y en vez de odio, el amor ocupará ese lugar. Hermano, trate bien a quienes le tienen rencor. Muéstreles afecto y cariño. No desmaye en ese propósito. Así, poco a poco, su corazón empezará a cambiar. Y si usted cambia, la otra persona igualmente cambiará. Le pregunto, ¿hay algo difícil en eso? Si ora pidiéndole a Dios que solo lo ayude a no odiar a los que le tienen rencor, algún día eso podrá funcionar. Pero tenga la seguridad que será un proceso lento y largo. Como les decía, los que tienen envidia se sentirán bien solo después de haberle ocasionado problemas a otros. Hermano, toda pasión malsana corroe los huesos. Es decir, debilita su cuerpo. Si tiene celos y envidia, sus sentimientos serán negativos y malos. No tendrá paz en su corazón. ¿Recuerda un acontecimiento que narra la Biblia? A ver, una pregunta. ¿Cuál fue la causa del primer asesinato en la historia? Sí, fue la envidia. Caín tenía celos de Abel simplemente porque Dios amaba más a su hermano. Caín también pudo amar a Dios y demostrarlo tal como lo hizo su hermano, ofreciendo un sacrificio de sangre. Pero no lo hizo así. Abel hizo tal como Dios había enseñado. Sin embargo, Caín ofreció un sacrificio carnal. Esto es, solo por obligación, no por amor. Les voy a compartir brevemente algunos aspectos referidos al sacrificio de sangre y al sacrificio carnal. Y le pido que aproveche esta ocasión para examinar si está adorando en espíritu y en verdad. Es decir, si está ofreciendo a Dios todo su corazón, todos sus pensamientos, toda su vida y voluntad y todo su amor. Si es así, no podrá quedarse dormido o distraerse durante el culto. No perderá ni una sola palabra de la prédica. La recordará luego que haya terminado el servicio y la pondrá por obra en su vida diaria. También vendrá temprano, limpio y bien vestido a la iglesia. Por ejemplo, sé que los hermanos vienen al culto del domingo bien vestidos con terno o traje y usando corbata. Y las damas vienen igualmente usando vestido. Asimismo, sé que todos vienen pulcros e impecables. Alistan el sábado su mejor ropa, limpia y bien planchada, para venir a la iglesia a celebrar el Día del Señor. Otra cosa más. Sé que muchos honran a Dios separando los billetes más limpios y nuevos a fin de ponerlos en los sobres de diezmo y ofrenda. Eso prueba que su pensamiento y su corazón están enfocados en Dios y no llegarán tarde al servicio. Les estoy mencionando brevemente todo esto en forma rápida porque, de otra manera, me tomaría mucho tiempo detallar uno por uno estos aspectos. Como ya les he compartido, el que adora en espíritu y en verdad es el que ofrece sacrificio de sangre. Pero si bosteza o se queda dormido durante el servicio o está pensando a qué hora va a acabar el culto, entonces estará ofreciendo un sacrificio ritual o carnal. No disfrutará de la palabra de Dios. Se supone que la palabra es más dulce que la miel del panal. Sin embargo, hay algunos que no les agrada la prédica. Y no les agrada porque están ofreciendo esta clase de sacrificio simplemente carnal o formal. El sacrificio de sangre no es así. Incluso una hora se le pasará volando. ¿Sabe por qué? Porque anhelará oír la palabra de Dios. Hermano, Dios le enseñó a Adán a ofrecer esta clase de sacrificio. Adán se lo enseñó a sus hijos. No obstante ello, solo Abel obedeció. Mientras que Caín no lo hizo así y ofreció un sacrificio carnal. Y Caín sintió celos de Abel. ¡Qué maldad!, ¿verdad? Hermanos, deben entender lo perverso y lo malo que es tener celos de alguien. Es la más vil y pervertida de todas las iniquidades. Dios la aborrece. Aquellos que son envidiosos deben tener esto en cuenta.
podrá cultivar amor espiritual si en su corazón no hay envidia. Así podrá crecer espiritualmente más rápido. Deberá despojarse de esa maldad por más insignificante que sea. De otra manera, no podrá llegar al nivel del espíritu. Tal vez pueda pensar que no tiene envidia. Si es así, su comportamiento deberá ser como lo he mencionado antes. Deberá estar en paz consigo mismo y estar en paz con los demás. Si tiene la mala costumbre de criticar y condenar a otros, en un determinado momento incluso podrá creer que es divertido hacer eso. Pero déjeme decirle algo, si juzga a otro sin haber escuchado a la otra parte, en forma automática lo condenará. Si tiene esta clase de naturaleza pecaminosa, le gustará chismear y propagar rumores y chisme de otros. Por ejemplo, si alguien que tiene temperamento violento se enoja por algo, solo se sentirá bien después de haber desfogado su mal carácter. Incluso podría llegar a los golpes. Eso también sucede en los niños. Si un niño es tímido o delgado, el que es fuerte disfrutará molestándolo, y si lo llega a golpear una vez, lo hará otra y otra vez porque disfrutará haciéndolo, y si alguien se lo impide, se molestará. No se sentirá bien suprimiendo esa cólera. ¿Pueden ver lo malo que es todo eso? Ahora veamos el proceso de cómo se genera y se manifiesta exteriormente la lujuria de la carne. Si tiene en su corazón esa tendencia pecaminosa, sus pensamientos también estarán impregnados de esa misma naturaleza. Es decir, en la medida en que tenga un corazón carnal, sus pensamientos también serán carnales. Eso incentivará la lujuria de la carne. Primero le vendrán pensamientos de lujuria que luego incitarán y agitarán los deseos de la carne. Sí, primero los pensamientos y luego los deseos de la carne. Continuando con la prédica, les voy a dar un ejemplo ilustrativo de envidia. Suponga que usted tiene envidia y el director de la oficina o departamento donde presta servicio elogia la labor de un colega. En ese caso, usted comenzará a tener pensamientos carnales que son producto de esa naturaleza carnal llamada envidia. Pensará que esa persona no ha hecho algo como para que se le reconozca públicamente de esa manera y que si continúan elogiándolo, se le subirán los humos y se creerá mejor que los demás. Incluso podrá pensar que no es justo que se haya encomiado la labor de esa persona y muchos otros pensamientos negativos le vendrán a la mente. Podría incluso llegar a justificar su actitud. Como no tiene amor espiritual, no podrá alegrarse del éxito de los demás. Y en la medida en que esos pensamientos carnales aumenten en intensidad, la maldad que hay en su interior se agitará y se manifestará en envidia. Se sentirá incómodo y su rostro se volverá duro e inexpresivo. Y al hablar con ese colega o hermano, no lo podrá hacer de forma gentil, sino lo hará en forma tosca y brusca. Incluso podrá llegar a murmurar o a quejarse abiertamente de esa persona. La pregunta es, ¿qué puede hacer al respecto? Lo primero será cortar con todo pensamiento carnal negativo. Deberá hacerlo. Por eso, si incuba algún sentimiento de envidia o de celos, no solo tendrá antipatía o rencor hacia aquel que ha sido elogiado, sino también hacia los que lo halagan o felicitan. Hermano, cuando yo elogio a alguien, lo hago porque se lo merece. Y aún a pesar de ello, hay quienes critican a ese hermano o hermana a quien he encomiado públicamente. Buscan o inventan algún pretexto para justificar su actitud. Dicen que ese hermano no vive de acuerdo a la palabra de Dios, que no viene a orar todos los días.
e incluso me guardan rencor por haberlo elogiado. Hermano, deberá despojarse de esos pensamientos malsanos. Si un hermano es felicitado por una labor hecha y le viene algún mal sentimiento, deberá inmediatamente despojarse de ello. No deberá incubarlo. Podrá pensar de forma positiva y buena, creer que ese hermano ha hecho en verdad algo que merece ser reconocido. Si permite otra clase de pensamientos negativos, se sentirá frustrado e incómodo. No obstante ello, a veces aun si procura no tener esos malos pensamientos, le continuarán viniendo a la mente. Ese es el problema. En este caso, en vez de solo negar esos malos pensamientos, deberá reemplazarlos por otros buenos. Recuerde, buenos pensamientos en lugar de los malos. No solo deberá sacar esos malos pensamientos, sino que, además, deberá cambiarlos por buenos pensamientos. Y eso también producirá en usted buenos sentimientos. Si alguien más es elogiado, deberá cambiar ese sentimiento de incomodidad en un buen sentimiento. Si se esfuerza por hacer esto, podrá despojarse de los celos, la envidia y el odio. Hermano, debería sentirse feliz y alegre si otro es encomiado. Si alguien más es felicitado por su labor, yo me siento feliz. Y doy gracias como si de mí se tratase. Incluso en el pasado jamás he sentido celos. He oído decir que si alguien no tiene envidia, no percibirá si otros le tienen envidia a él. Debe ser por ello que nunca he sentido que otros me tengan envidia. Como decía, deberá empezar por tener buenos pensamientos y sentimientos. Deberá sentirse feliz por el hermano, colega o amigo que ha sido elogiado. Además de este esfuerzo, deberá desechar de su corazón esa tendencia pecaminosa de celos, envidia y odio. A fin de hacerlo, deberá recordar la actitud y la impresión que tuvo cuando sintió envidia de su hermano o colega. Entonces, deberá orar por ello. Repito, para extirpar de su corazón todo sentimiento de envidia, deberá recordar la impresión momentánea que tuvo cuando sintió envidia de su hermano o colega. Y deberá hacer de eso un tema de oración personal. No deberá dejarlo pasar, deberá orar intensamente por ello hasta que esos sentimientos y pensamientos de envidia desaparezcan totalmente. Sin embargo, habrá de hecho diferencias en el tiempo que dure este proceso y en el esfuerzo de cada uno para despojarse de su propia naturaleza pecaminosa. De acuerdo a su temperamento, en algunos casos, los celos y la envidia serán sentimientos mucho más enraizados que en otros, por los que les llevará más tiempo y esfuerzo extirparlos de raíz. Además, el hecho que uno no haya podido tener todo lo que desea en la vida, podrá desarrollar en su corazón un fuerte sentimiento de celos y de envidia que podrá resultar en un profundo resentimiento gratuito contra los demás. No obstante, en cualquier caso, si es agradecido y piensa siempre lo bueno, podrá desechar todo sentimiento de envidia en su corazón. Pero si guarda resentimiento porque otros tienen lo que usted no tiene y se siente incómodo y molesto debido a ello, ese sentimiento negativo de envidia se hará cada vez más fuerte en la misma medida en que guarde rencor y acepte esos malos sentimientos. Lo bueno es que si ahora se decide, podrá despojarse de esa naturaleza pecaminosa y transformar su corazón pidiéndole a Dios gracia y fortaleza. La Biblia también menciona algunos ejemplos de ello. Los que tuvieron celos sufrieron un trágico final. La esposa de Abraham, Sara, tuvo celos y fue el inicio de la desventura en la historia del pueblo de Israel. Debido a la envidia y celos, los descendientes de Ismael, es decir, las naciones árabes, aún luchan contra la descendencia de Isaac, vale decir, el pueblo judío. Hay muchos casos como este, producto de la envidia
y los celos, su vida se puede tornar en todo una tragedia y siempre acabará mal. Si Sara no hubiera tenido celos de su sierva Agar, ella podía haber entrado a la Nueva Jerusalén. Debido a sus celos, Sara solo fue salva. Si los hermanos de José no hubieran sentido celos de él, la historia pudo haber sido distinta. Bueno, es cierto que Dios sabe todo y hubiera llevado a cabo su providencia de otra forma. No obstante, dado que los hermanos de José lo vendieron como esclavo, al final tuvieron que humillarse ante él, lo cual representó para ellos toda una fatalidad. Hermano, lo más importante de esto es que debe entender lo mucho que Dios aborrece el corazón perverso. Enfóquese solo en eso. Enfóquese en lo que Dios más odia. Entonces podrá despojarse de ello. Si Dios detesta algo, entonces usted deberá despojarse de eso. Si en verdad ama a Dios, lo hará. Es fácil, ¿verdad? De igual manera, si usted dice que me quiere, podrá estar conmigo en la Nueva Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque obedecerá todo lo que le digo. Desechará lo que le digo debe desechar. No hará lo que le digo no debe hacer y hará lo que le digo debe hacer. Únicamente deberá obedecer, nada más. Así llegará a la plenitud del Espíritu. Si ama a Dios, obedecerá sus mandamientos. Si no lo obedece y aún así dice que lo ama, es un mentiroso. Prosiguiendo con el mensaje. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hermano, debe darse cuenta lo perjudicial y malo que es tener envidia. La envidia lo aflige y corroe sus huesos. ¿Se imaginan lo angustioso que es el dolor de huesos? Los que tienen envidia y celos de otros sentirán este dolor en su cuerpo. Sufrirán de un dolor interior insoportable, a pesar que exteriormente pretendan estar bien. Sin embargo, añade el pasaje, el corazón apacible es vida de la carne. Los que no tienen envidia tendrán paz en su corazón y cuando lleguen al nivel del espíritu, su envejecimiento será más lento. Hermano, si su mente y su corazón están en paz, su cuerpo estará sano, estará lleno de vida y su cuerpo funcionará perfectamente. Así, su envejecimiento será mucho más lento. Piense en Abraham. Sí, Abraham. Ya había alcanzado el nivel del Espíritu perfecto. Conocía el corazón y la voluntad de Dios. Hermano, si llega a la plenitud del Espíritu, también conocerá el corazón de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu escudriña todas las cosas. No obstante, incluso sin haber llegado a ese nivel espiritual, podrá, en alguna medida, conocer el corazón de Dios. Como Abraham conocía el corazón de Dios, pudo interceder con confianza cuando el Señor mandó destruir a Sodoma y Gomorra. El patriarca intercedió para que Dios perdonara la ciudad si encontraba en ella 50, 45, 40 e incluso menos personas que merecían ser salvas. En esa misma situación, otros no se hubieran atrevido a hacerlo. Sin embargo, Abraham lo hizo porque tenía esa confianza. Conocía el corazón de Dios, es decir, sabía el carácter de Dios. Abraham sabía que Dios es amor y que desea que ninguna alma se pierda. Desea salvar a todo ser humano. Esa es la característica y el carácter de nuestro Dios. Él
es puro amor y amor puro. Hay quienes malinterpretan esto y prejuzgan la misericordia de Dios cuando mencionan el pasaje en el que mandó al rey Saúl a acabar con Amalek y con todo su pueblo, incluso con los bebés y con las madres que estaban encinta. Se atreven a juzgar a Dios porque no conocen su voluntad. Dios quiere que todo ser humano sea salvo y que ninguna alma se pierda. Abraham conocía el corazón de Dios y por eso tuvo la confianza de pedirle que salvara un alma más. El Espíritu Santo también conoce el corazón del Padre. Por eso Dios aceptó la intercesión de Abraham. En el grado en que se haga uno con Dios, tendrá buenos pensamientos. Y cuando Dios vea su esfuerzo por santificarse, lo ayudará. Podrá sentir cómo su corazón se limpia con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Y si su alma tiene gozo en este proceso de limpieza, llegará más rápidamente a la santidad. Hay algo más que deberá recordar en este proceso de perfeccionamiento, y es que para desechar la lujuria no deberá aceptar nada carnal, es decir, deberá cortar con los deseos de los ojos. La lujuria o los deseos de los ojos es la naturaleza pecaminosa que se agita en su corazón y que lo lleva a cometer las obras de la carne, esto es, a pecar de hecho, estimulado por lo que ve u oye. Hermano, esto es muy importante, lo repito. Los deseos de los ojos es la naturaleza pecaminosa que se agita en su corazón y que lo lleva a cometer las obras de la carne, es decir, a pecar de obra. Por ejemplo, los que cometen adulterio o fornican, si no cortan con la lujuria de los ojos, vale decir, si no dejan de ver al sexo opuesto, continuarán teniendo relaciones sexuales. Si su corazón se agita o se excita sexualmente al ver una mujer, deberá dejar de fijarse en las mujeres. Deberá dejar de ver películas o programas en la televisión que lo exciten. Desde luego, no deberá ver pornografía. Si ve u oye obscenidades, su corazón y su mente se excitarán y deseará dar rienda suelta a esas bajas pasiones carnales. Ahora bien, hay una forma en la que podrá dejar de ver u oír aquello que lo tienta. Suponga que usted grabe en su corazón algo con un buen sentimiento. En ese caso, si ve u oye lo mismo en otra ocasión, le vendrá a la mente las mismas sensaciones que tuvo la primera vez. Por ejemplo, imagine que a usted le gustan mucho las manzanas. Así que, cada vez que ve una manzana, inmediatamente le vendrá a la mente el sabor y la sensación de gozo que siente al comerla. Recordará lo jugosa de la pulpa y lo dulce de su sabor. Incluso se acordará del sonido que produce el morderla. Y en la medida en que ese deseo se haga cada vez más fuerte, querrá comer una manzana. Sin embargo, los que jamás han probado una manzana no tendrán esa misma ansia por comerla. No sabrán a qué sabe ni si es dulce o ácida, así que no tendrán ese antojo. Es parecido a lo que sucede con los deseos de los ojos. Los que se deleitan con los placeres y distracciones que ofrece el mundo, desearán hacerlo cada vez que vean aquello que los estimuló o excitó y recordarán la sensación de placer que eso les provocó. Y al dar rienda suelta a esos instintos y deseos, cometerán las obras de la carne, es decir, pecarán de acción. A fin de evitar la tentación, deberá alejarse de todo lo que le pueda provocar esa excitación. No deberá ver, oír ni frecuentar lugares donde pueda ser tentado. Ahora bien, no me malentienda. Con esto no estoy diciendo que se encierre para siempre en su casa. Deberá evitar ver u oír todo aquello que lo pueda llevar a pecar hasta que se despoje de esa mente adúltera y de todo deseo sexual de su corazón.
Eso lo hará bloquear los deseos de los ojos. Si continúa viendo u oyendo aquello que lo tienta, no podrá despojarse de esos deseos sensuales, porque la raíz permanecerá dentro de su ser, y en la medida en que lo alimente, ese deseo se hará cada vez más fuerte. Así que deberá cortar con la causa u origen y así extirpar de raíz esa naturaleza pecaminosa. Para ello deberá orar intensamente, y el Espíritu Santo y la gracia de Dios lo ayudarán y fortalecerán. Luego de haber eliminado completamente esa tendencia pecaminosa, podrá ver a su prójimo con amor espiritual. Amará a los que aman más a Dios y ayudará a los que aún no pueden hacerlo a fin que lo puedan hacer. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, suponga que alguien que desea dejar el hábito de beber va a un bar y ve a otros que están libando licor. Lo primero que le vendrá a la mente será el olor del licor y podría pensar que no habrá nada malo si toma solo una copita. El deseo por beber que creía ya había superado le volverá a venir, pero ahora más fuerte que antes. Lo que debería hacer es no entrar a un lugar donde se expenda licor. Es lo mismo con los juegos de video. Si algún joven desea dejar esa adicción, deberá alejarse de las computadoras o sus padres deberán supervisar el tiempo que pasa en la computadora. Si el uso de la computadora es imprescindible para sus estudios, sus padres deberán monitorearlo. Los que deseen despojarse de su carácter violento no deberán ver películas de violencia, y los que tengan la afición de llamar a jovencitas deberán dejar de usar celulares. Los que quieran despojarse de una mente adúltera no deberán exponerse a situaciones que puedan tentarlo en ese sentido. Les comparto algo. A veces la prensa cubre en forma detallada atroces asesinatos en serie. Incluso hay películas que se basan en estos llamados crímenes en serie. Se supone que la intención de los medios de comunicación al publicar esos homicidios es prevenirlos. No obstante, en algunas ocasiones se ha dado lo contrario. Esos crímenes han aumentado. Y es que los asesinos van perfeccionando sus métodos, se han vuelto más astutos e inteligentes. Incluso leyendo esos artículos, los potenciales asesinos podrían aprender nuevos métodos. El punto que deseo resaltar es que, aún inconscientemente, lo que uno ve u oye podrá influir en su comportamiento o hábitos. Por ejemplo, si ve una película donde el héroe habla groserías o habla con un acento en particular, podrá inconscientemente imitar ese acento y emplear ese mismo lenguaje. Los adolescentes tienden mucho a imitar el comportamiento de ciertos actores. Si escucha en forma continua cierta música, sin darse cuenta, comenzará a tararear esa melodía. Por ello, los que anhelen llegar a la santidad deberán ser cuidadosos de lo que ven y de lo que oyen. Deberán estar siempre alertas. Deberán ver solo lo que es bueno y edificante. Deberán oír siempre lo que es positivo y gratificante. Continuaremos en la siguiente prédica. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos. Que la palabra que han oído de parte tuya cale en sus corazones. Dales la suficiente fe y gracia para que la puedan aplicar en su vida. Padre, te pido que los bendigas y los protejas. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula
tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.